Hola, bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas, a todes. Empezamos esta actividad paralela a la exposición Mujeres Cine, Bolivia 1960-2020. Estamos en la sala de exposición del Centro Cultural de España. Esta es una actividad paralela a esta exposición que hemos abierto hace una semana. Pueden visitarla de lunes a viernes en el Centro Cultural de España de 9 a 7 de la noche. Y bueno, estamos reunidas aquí con 3 productoras de cine para empezar una de estas actividades, que es un ciclo de encuentros virtuales en los que nos interesa recoger las voces, las experiencias, todo el conocimiento que tienen diferentes mujeres en diferentes áreas de la producción y la difusión audiovisual. Hoy día empezamos este conversatorio con un encuentro dedicado, una conversación dedicada a la producción, a los modos de producción en el cine boliviano. Les damos la bienvenida a Verónica Córdoba, Luciana Decker y Paola González, a nombre del Centro Cultural de España en La Paz. Les damos la bienvenida a todas y todos quienes nos están acompañando ya en redes sociales. Todas estas actividades son producto de una colaboración que hemos hecho entre Imagen Docs, el Festival de Cine Radical y el Centro Cultural de España en La Paz, que nos acoge ahora y que acoge esta exposición. Como les decía, esta conversación está dedicada a hablar sobre producción y maneras de producir en Bolivia. Y tenemos a 3 productoras acá con las que vamos a conversar. Las voy a presentar antes de iniciar la conversación a todas. Nos acompaña Verónica Córdoba. Ella es guionista, productora y directora de cine. Estudió comunicación social en la Universidad Católica Boliviana y antropología en la Universidad Mayor de San Andrés. Se graduó como guionista en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba. Realizó una maestría en guión para documental y ficción en la Universidad de Bergen, Noruega, y un doctorado en teoría del cine en la misma universidad. Es miembro del Consejo Superior de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y miembro del Consejo Rector de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba. Además de su trabajo como cineasta en activo, se desempeña como docente e investigadora en el área de narrativa audiovisual, teorías de la cultura y representaciones audiovisuales. También nos acompaña Luciana Decker. Ella se graduó de antropología y se dedica al cine. Actualmente está terminando una maestría en literatura boliviana y latinoamericana. En 2016 realizó la película Nana, que tuvo una buena participación en festivales nacionales e internacionales. En 2020 realizó las películas Larama y Belén. Desde el 2011 colaboró en varias producciones bolivianas en roles de producción, cámara, sonido y asistencias. Y también nos acompaña Paola González. Ella trabaja en la industria cinematográfica desde hace más de 21 años. Funda Pucara Films en 2003 para dedicarse a producir contenido boliviano original y provocador, trabajando con directoras y directores de la nueva generación del cine boliviano. Sus proyectos y películas cuentan todos con coproducción internacional y han viajado por múltiples festivales internacionales, además de haber sido vendidos a múltiples territorios del mundo. Es alumni de EAB, APOS Lab y Producir al Sur, además de ser miembro del directorio de la Asociación de Productores Bolivianos. Entre sus últimas producciones se encuentran 98 segundos sin sombra, de Juan Pablo Richter, de próximo estreno, Cuidando al Sol, de Catalina Racine, también de próximo estreno, La Tonada del Viento, de Ivette Paz Soldán, de 2019, El Río, de Juan Pablo Richter, de 2018. También dirigió y produjo El Rey Negro en 2017. Bienvenidas a todas, gracias por acompañarnos en esta primera charla que tenemos en este ciclo que acompaña a la exposición. Esta exposición también recoge el trabajo de ustedes y es la intención de este conversatorio recoger sus voces en vivo para hablar de algo en específico como es la producción. La idea que tenemos para comenzar y para tener un poco material de qué discutir es que cada una pueda comentar a todos y a todas un ejemplo, una película que hayan realizado, que hayan producido, que puedan describir cómo lo hicieron, un poco sus etapas, todas las etapas de esta producción y qué roles desempeñaron ustedes como productoras, como realizadoras. Ese es el
puntapié que queremos dar para empezar a conversar. No sé quién quiere comenzar a responder esta pregunta. Tiene que ser a la mala. A ver, adelante, Paola. Bueno, en mi experiencia, realmente cada película ha sido un mundo diferente al otro. No sé, las chicas, tengo películas que han tenido 10 años de desarrollo, por ejemplo, y tengo otras que ha sido menos de un año. Entonces, realmente la experiencia de cada película ha sido súper independiente a la otra. Como depende de tantos factores, sobre todo en el desarrollo, ¿no? Que depende de financiamiento, de posibles coproductores, etcétera, del desarrollo del guión. Entonces, ha tenido una vida, creo que no tengo dos pelis que hayan tenido la misma vida, digamos, incluso en el rodaje. Entonces, te pongo el ejemplo de la película de Ivette Pasolán, que es una peli que ha tenido muchísimo desarrollo, incluso previo a mí, y la hemos filmado con un equipo de 6 personas, que es casi un equipo de documental, súper chiquito. Ivette dirigía, hacía la fotografía al mismo tiempo, de conductora, íbamos en 2 autos a filmar, súper, casi el cine de los 70s, ¿no? Pero igual súper diferente, divertida, tienes otra relación con la peli. Y la película de Catalina Razzini, por ejemplo, la hemos desarrollado desde que llega a mis manos casi un año, exagerándote. Y en eso sale el PIU, entonces nos permite filmar súper rápido. Entonces, en mi experiencia, las pelis así como que tienen una vida súper independiente al resto, como nuestro sistema de financiarlas y de producirlas no sigue un esquema, no tenemos como unas fechas límites de postulación a fondos, etcétera. Entonces, como que tiene una vida súper independiente y diferente. No sé, ustedes, chicos. Sí, mi experiencia es similar. Yo creo que hay 2 tipos de proyectos que uno hace, ¿no? Uno son los proyectos que de alguna manera uno envisiona que en sí mismos van a tener una vida más grande, digamos, ¿no? Más amplia, y en los que uno presenta a festivales, a fondos, se mueve en el desarrollo buscando coproductores, qué sé yo. Y estos proyectos normalmente aspiran a ser producciones medianas a grandes y toman más tiempo justamente porque se tiene que financiar presupuestos más altos. Y normalmente eso es un trabajo que se va haciendo semana a semana, mes a mes, y a veces puede tomar años. Y hay otros proyectos que son proyectos más personales, no sé si llamarlos así, ¿no? Proyectos que uno dice, bueno, yo lo voy a hacer como sea, yo lo voy a hacer de todas formas, lo voy a hacer de a poquito. Hay proyectos que se hacen en un rodaje concentrado en 4 o 6 semanas, hay proyectos que vas filmando un poquito cada mes, o cada 3 meses haces una semana, en la medida en que puedas más o menos acomodar los fondos, o la disponibilidad de la gente que trabaja sin pago, o tu misma posibilidad de aportar con cámara, de aportar con equipo, y qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese sentido pienso que el cine boliviano es un cine artesanal no como una forma despectiva de llamarlo, lo artesanal no opuesto a lo artístico, digamos, al arte, sino lo artesanal en el sentido de que son emprendimientos que son únicos. Así como una máscara de diablo es única y se hace una y no hay otra igual, no se hacen en serie, sino que cada una tiene su propio proceso y su propio resultado. Lo mismo pasa con nuestras películas, cada una es diferente. Y es diferente en su forma de financiar, es diferente en su forma de producir, es diferente en el tiempo que toma, es diferente en los mecanismos que vas a buscar para poderla difundir. Entonces, es muy difícil poderte decir, así se hace cine en Bolivia, porque en realidad cada película es un propio modo de producción. Yo, a ver, bueno, creo que soy de las producciones esas personales y pequeñas y a la mala y medio que a la quete un poco.
A ver, hablando de algún ejemplo que reciente, digamos, de ese corto Larama que recién hice el año pasado. Bueno, estábamos en cuarentena, ¿no? Y estábamos encerrados y bueno, yo me ponía a filmar muchas cosas desde mi ventana, ¿no? O sea, me ponía a ver y además escuchar, ¿no? Como no había tanto tráfico y bueno, escuchaba lo que pasaba y muchas cosas y también muchas imágenes que eran inacabables, ¿no? Y era una ventana. Entonces me he puesto a filmar a través de mi ventana y filmaba la calle, las casas, luego los cerros, luego las nubes, luego la luna, así como ha empezado como desde lo más cercano hasta lo más lejano, ¿no? Que he ido viendo entre los días y filmándolo. Y luego de tener eso filmado, hubo la oportunidad de mandar a un concurso del banco, de la Fundación del Banco Central, entonces armé un cortito, algo que recoja una parte de esa filmación, que era justamente este momento en el que ya no es día, pero tampoco es noche, sino que está el cielo azul, ¿no? Y entonces, bueno, hice el corto de eso, ¿no? Entonces, igual Nana, digamos, eran imágenes que había ido filmando, que no pensaba que iban a hacer una película, no tenía la intención de voy a hacer una película y voy a hacer un guión y voy a hacer un presupuesto, etcétera, sino que solo iba filmando, ¿no? Y yo y mi cámara. Y bueno, luego de revisar las imágenes y con otras personas también, hemos empezado a montarla y de ahí salió la peli, ¿no? Entonces Larama igual he ido filmando y luego he montado y ha salido la peli, ¿no? Entonces un poco creo que esa forma de producción, casi como do it yourself, ¿no? Que es como hazlo tú mismo, eso es lo que yo hago. Igual porque he intentado, digamos, tener presupuesto, Nana he aplicado a no sé cuántos fondos, he aplicado a 1000 fondos, siempre aplico así FocuArt, fondo de la Fundación, el PIU, no sé, ADECINE, todos los fondos que han habido, he aplicado, mejor dicho, y no he ganado pues ninguno, pero igual he producido esto más bien y no sé, me gusta este resultado que ha salido de un trabajo así casi solitario un poco, yo con la cámara, el sonido y bien intuitivo de ir filmando y luego hacer el montaje, ¿no? Pero me imagino que igual, o sea, voy a seguir postulando y alguna vez ojalá que gane. Me gustaría también tal vez trabajar con otros tipos de producciones, creo que sí. No creo que, bueno, ahorita he hecho pocas producciones en comparación a ustedes, entonces, claro, esa ha sido mi manera hasta ahora, pero no me cierro solo a eso, digamos, supongo que también me gustaría experimentar con otro tipo de producciones, otra manera de hacer también quizá. Creo que recogiendo un poco lo que han dicho, un poco explicando esta primera pregunta, bueno, cada película es única, ¿no? Y en ese sentido también muchas de ustedes con experiencias diferentes en cuanto a tiempo, en cuanto a intereses, han ido migrando también en formas de hacer, ¿no? Han hecho películas de una manera, de otra, y no es posible establecer una fórmula para cada una, ni siquiera, y en general no solo para las mujeres, sino también en general para hombres y mujeres en el cine boliviano, ¿no? Porque ese es el contexto de producción que tenemos. Sin embargo, un poco enfocándonos en la perspectiva de las mujeres, que es la intención de esta iniciativa, de esta actividad, de esta charla y de esta exposición, quisiéramos un poco ir escudriñando junto a ustedes qué tipo de roles ustedes desempeñan como productores, ¿no? Un poco ya Paola hablaba de una directora de una película que produciste, Ivette Pazolán, que hacía como 3 cosas, ¿no? ¿Cómo fue el caso de cada una, ¿no? Tal vez Luciana en tus proyectos, bueno, que son unipersonales, ahí desempeñas todos los roles, no sé qué pasó cuando hiciste Nana, por ejemplo, no sé cómo podemos ir describiendo este tipo de roles que hacemos, que hacen las mujeres en la producción.
Pero yo puedo comenzar ahí. Mi experiencia es un poco inusual porque mi formación y mi aspiración siempre había sido ser guionista. Yo me formé como guionista, yo no me veía, jamás me imaginé a mí misma como productora, pero en mi experiencia, teniendo uno, dos, varios guiones escritos y sin la capacidad, sin la posibilidad de tener un productor que materialice esa idea, que levante los fondos, que organice el aparato que implica una producción, pues los guiones se van acumulando en un cajón y nunca van a hacerse realidad. Entonces, yo recuerdo muy bien con Di Buen Día Papá, con el primer largometraje que escribí, me acuerdo mucho haber ido a visitar a un productor que en ese momento era, digamos, importante aquí en La Paz, no voy a decir quién, ¿no? Muy ilusionada con mi guión en la mano para presentarle el guión y para decirle que esta era una gran película y que la produzca, ¿no? Y él fue muy paciente, muy educado, pero me dijo que no, que así no funcionaba el cine en Bolivia, que él tenía sus propios proyectos, que él trabajaba con sus propios, y conseguir el financiamiento para una película te toma 5 o 6 años y en todo caso le iba a hacerlo para él y no para mí, ¿no? Que él ni sabía quién era yo. Entonces, obviamente me cayó como una ducha de agua fría, yo recién salía de la escuela y con mi guioncito bajo la mano, y me di cuenta en ese momento de que si quería que esa película alguna vez se haga, la tenía que producir yo, que no había otra manera. Y de esa forma es que me hice productora, sin saber nada, y tuve que aprender en el camino, y tuve que cometer errores, y tuve que guiarme con gente más sabia y más solidaria que encontré por el camino, y terminamos haciendo la película después de varios años de desarrollo, ¿no? Pero bueno, la experiencia me ayudó a entender muchas cosas y poco a poco a seguir haciendo otras cosas. Y lo más loco es como ahora me pasa eso, ¿no? Que viene gente joven, viene gente con sus guiones bajo el brazo a buscarme a mí para que yo les produzca su película. Y es otra vez estar en esa misma situación, ¿no? De decir, pucha, me encantaría, pero yo también tengo mis proyectos y quiero, y no puedo producir los tuyos. Y eso creo que nos pasa a todos en nuestro medio, hombres o mujeres. Pero ya yendo a tu pregunta específica, en mi experiencia, yo prácticamente todas las películas, bueno, salvo un documental por ahí, alguna que otra cosa, casi todas las películas que he producido también he guionizado o co-guionizado. Entonces tengo esa combinación un poco extraña entre guionista y productora. Y a mí me parece que es muy útil, porque el poder mirar la producción desde el punto de vista dramático, narrativo, te ayuda a solucionar problemas de producción de una manera más coherente, más consistente, ¿no? Y cuando estás escribiendo un guión, también el tener como un chip de productor en la cabeza te ayuda a ser más realista al momento de escribir, ¿no? Y te ayuda a buscar soluciones dramáticas desde el guión en la conciencia de cómo es después producir esa película. Entonces, en ese sentido a mí me ha servido mucho, digamos, representar esos dos roles. Y ya en el trabajo mismo, en rodaje, también es muy útil porque te permite tomar decisiones a la volada, que muchas veces tienes que hacer eso en rodaje, ¿no? Y como productor tienes la responsabilidad de decir sí o de decir no a ciertas cosas. Y el criterio fundamental muchas veces es el presupuesto, ¿no? El decir, pucha, aumentamos un día más de rodaje, repetimos esta escena porque no quedó muy bien, reprogramamos algo, y esas son decisiones que normalmente un productor las toma considerando la logística, el tiempo y el dinero. En mi caso, yo trato de que en esos momentos también mi chip de guionista me ayude a tomar esas decisiones, es decir, bueno, vale la pena gastar un poco más, endeudarme un poco más para que esto se solucione mejor, o así como está, lo podemos
lo podemos dramáticamente solucionar en montaje. Entonces, ese tipo de criterio creo que es importante a la hora de producir. O sea, para mí es muy efectivo, muy útil, ¿no? En ese sentido, digamos que esas son las dos cosas que yo normalmente hago en el cine. ¿Cómo fue tu caso, Luciana? Tal vez en Ana, ¿cómo fue tu relación, digamos, una primera instancia de un proyecto que nació unipersonal y de ahí llevarlo a otra instancia donde ya tenías que trabajar con un equipo que también era reducido, entendemos? ¿Cómo fue? Sí, bueno, se volvió en realidad un proyecto ya con la demás gente, ¿no? Es decir, en un principio yo filmaba, ¿no? Pero no iba a ser una película, de hecho, no lo hubiera hecho, creo yo, haré esta película, no lo hubiera hecho. O sea, no hubiera pensado voy a hacer esta película y voy a filmar, ¿no? O sea, filmé y tenía esas imágenes como imágenes caseras, ¿no? Y justo hubo un taller y justo le mostré a un amigo algunas imágenes porque, bueno, no había hecho la tarea, digamos, del taller y he dicho, ay, mira, tengo estas imágenes, porque justo estaba intentando aplicar a la San Antonio de los Baños y encontré estas imágenes. Entonces ahí le mostré y que podía hacer, y vimos unas 3 y hicimos algo cortito, ¿no? Y me dijo, o sea, está increíble, ¿no? Yo tenía un poco de vergüenza de esas imágenes, ni siquiera las había visto todas, ¿no? Y me dijo, está increíble, veremos con los otros amigos, porque estábamos justo pasando un taller, que era el taller de montaje y fútbol. Creo que ya había terminado el taller, pero seguíamos haciendo cosas y trabajando en algunas cosas, ideas. Entonces, bueno, este amigo, el Miguel Hilari, me dijo, les mostraremos a los otros amigos con los que también estamos trabajando y teníamos algunas cosas, que son el Gilmar, el Joaquín y el Simón. Entonces yo le dije, bueno, y un día así nos reunimos y les mostré todas mis imágenes y ni yo las había visto, ¿no? Entonces ha sido un poco extraño porque, o sea, eran mis amigos, pero no tanto, de hecho esa época no eran mis amigos, eran más mis conocidos que sí me interesaba y además me enseñaban mucho en los talleres, pasados sus talleres estaban bien buenos y bueno, ya sí nos conocíamos, pero no eran tan mis amigos, ¿no? Entonces les mostré y ha sido pues rarísimo, porque además, no sé, yo digo, era bien changuita, no sé, o sea, y mostrarles, me ha dado harta vergüenza ver muchas cosas muy íntimas a estos 4 amigos que además, o sea, en ese tiempo al menos consideraba que me llevaban edad, digamos, aunque ahora ya eso se acorta totalmente, pero en ese tiempo sí sentía un poco más eso y la timidez y la vergüenza, ¿no? Entonces ha sido una vergüenza total ver esas imágenes y a ellos pues les ha encantado y yo me quedo con la boca abierta porque o sea, no sabía que lo que había ahí y es demasiado íntimo y me he traumado, ¿no? Porque era yo y todo. Entonces ellos me han dicho, sí, puedes hacer, te podemos ayudar a montar y podemos hacer una peli, o puedes hacer así. Y luego yo le he dudado y luego ya me he animado, ¿no? O sea, después de verla una segunda vez, y así cada vez que le iba viendo esas imágenes, ya como que, o sea, me alejaba, ¿no? O sea, ya no era tanto yo, sino que ya era una película, digamos, y ya no eran tanto videos caseros tan íntimos, digamos. Entonces, de ahí hemos empezado a montar y éramos, pues sí, 4, y yo 5, y que nos reuníamos cada domingo, cada 2 domingos, cada 3 domingos, cuando podíamos, y montábamos, íbamos haciendo partes, secuencias, ¿no? Que eran en los mismos espacios. Entonces, de ahí hemos montado la peli y bueno, ya el momento para aplicar a los fondos, hemos aplicado al FOCUART, por ejemplo, para ya hacer una post, o sea, conseguir plata para pagar la post. Sobre todo me han ayudado en esa cuestión el Miguel y el Joaquín, ¿no? En hacer la postulación al FOCUART, en traducir para luego hacer subtítulos, que yo he hecho los subtítulos y que es lo más horrible hacer los subtítulos, ¿no? Porque es demasiado moroso. Y yo he hecho, ¿no? Porque al final no hemos ganado el fondo, pues. Entonces no había a quién contratar.
Y al final hemos ido poniendo de nuestros bolsillos y ellos igual, digamos, sin realmente, no sé, pedir nada, digamos, ¿no? O sea, ha sido también suerte de que haya tenido estos compañeros, digamos, que han apostado también en ayudarme y en hacer eso, ¿no? Y bueno, ese ha sido el equipo de producción, ¿no? de Nana. Paola, me recuerdo una conversación que te hicimos en el marco de la investigación que tiene como resultado esta exposición. Me hablabas un poco igual de algunos roles que como productora, incluso en una producción grande que uno imaginaría que no hay por qué duplicar trabajo, tú has desempeñado, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías responder esta pregunta? Mira, en mi caso, bueno, yo solo hago producción, pero el solo implica muchos cargos, ¿no? Que no es solamente producción de supervisar el proyecto, conseguir el dinero y todo, sino dependiendo de la película, desde asistencia de dirección hasta, no sé, jefe de producción, asistente de producción, catering, todo, conducir en la peli de la Ivette. Entonces, sí, me ha tocado hacer un montón de cosas. Creo que tampoco está libre de que me toque volver a hacerlas, porque hay cargos que cuando te puedes dar el lujo de tenerlos, así todo un equipo de producción, fantástico, pero la mayoría de las veces me ha tocado hacerlos a mí sola, ¿no? Pero sí, igual lo que contaba, digamos, Vero, es un poco eso. Siento que la falencia de productores es súper evidente. Hacer la primera película es muy, muy difícil. Y cuesta conseguir a alguien que confíe en ti, que confíe en tu proyecto y que le meta esos 5 años que te toma financiar la peli, ¿no? O incluso más, es un compromiso de por vida prácticamente. Y hay un compromiso creativo muy duro también, que los realizadores a veces no lo asumen. O sea, esa libertad que tuviste tú de filmar cuando quieres, al tiempo, en tus tiempos, lo que quieres, se te va ocurriendo ideas en el momento. Con un productor y más encima con un coproductor, cada vez te va coartando un poco más, ¿no? No necesariamente de mala manera, pero ya estás con alguien que te puede ir un poco limitando estas libertades, ¿no? O sea, que mientras dure, o sea, la suerte de Luciana es única realmente, ¿no? Esa libertad de filmar a tus tiempos, sin tener ningún tipo de grandes ambiciones y que resulte en algo lindo, eso es especial y es bonito, ¿no? Pero pasa mucho también, otra vez volviendo a lo que decía Verónica, que los directores, los guionistas de una primera peli terminan produciéndola ellos mismos. Y eso es, con excepciones, que es tu caso realmente, pero suele terminar en fracaso. No digo en fracaso como película, pero es tan diferente, tan desgastante el trabajo de hacer producción a realizar la película, que terminan agotados, terminan con unas deudas increíbles encima, casas hipotecas, toda la cosa que yo he hablado con muchísimos directores de primeras pelis que no quieren saber de hacer la segunda, porque la experiencia es terrible, ¿no? Y es tan fundamental el lazo del director y productor que yo creo que prescindir de uno de ellos es como que yo produzca sin un director, es imposible. Yo no me meto a dirigir una ficción, no tengo la cabeza, la capacidad, nada. Entonces, me imagino que es lo mismo al revés, ¿no? Que un director haga una peli sin la mano de un productor a tu lado, me parece súper difícil. Y creo que es así un vaticinio de muchos problemas, ¿no? Entonces, sí, bueno, rescatando lo que han dicho las chicas. Es complejo, si rescatamos y articulamos sus respuestas, algo en común es que
hay desafíos que no solo son desafíos de mujeres, por ser mujeres, por condición de género, sino de cualquier persona que se involucre en un proyecto audiovisual en Bolivia, ¿no? Los equipos humanos, manejarlos es complejo porque puede ser un equipo que trabaje durante muchos años y esas relaciones también pueden sufrir tensiones, desgastes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo que quería apuntar un poco ahora es que no sé si se animarían un poco a decir, a describir, a tentar identificar algunos de los desafíos que ustedes podrían considerar por su experiencia que se presentan más en mujeres que en hombres, ¿no? Teniendo en cuenta que hombres y mujeres y equipos mixtos tienen desafíos comunes, ¿no? Pero también que hay individualidades que están en tensión, ¿no? Durante todo el desarrollo de una película, y desde su experiencia como mujeres, trabajando también con mujeres y con hombres, ¿qué desafíos o dificultades podrían identificar como, digamos que, más frecuentes en mujeres que están en el audiovisual? Uy, complejo. Yo creo que el trabajo de productor es un trabajo de liderazgo. Esencialmente es planificación, organización y liderazgo. Entonces implica siempre el que como jefe de una empresa, si quieres, ¿no? De un emprendimiento tan complejo, tan costoso, con tanta responsabilidad sobre muchas veces financiamientos que son externos, que son prestados, sobre mucha gente que tienes que mantener a veces en lugares muy inhóspitos, muy lejanos, a veces la tienes que trasladar por el país en bus, en lo que sea, en carros, a veces los tienes que tener durante semanas en hoteles, en alojamientos. O sea, es una responsabilidad muy grande, además sobre un montón de dinero que implica el equipamiento que te mueves, ¿no? Y toda esa responsabilidad está sobre ti como productor, ¿no? Si alguien se accidenta, si a alguien le pasa algo, es tu responsabilidad. Si algo se pierde, si algo se roba, es tu responsabilidad. Si tienes un conflicto con el lugar donde estás trabajando, la comunidad, muchas veces filmamos en comunidades, en el campo, si algún tipo de situación sucede, es tu responsabilidad. Y esa responsabilidad que es administrativa, que es legal, que es financiera, que es humana, ¿no? Recae en el productor o la productora de todas formas. Pero en un medio patriarcal como el que vivimos, a veces es más difícil para una mujer lograr el respeto, lograr el liderazgo, la obediencia, entre comillas, si quieres, en ciertos factores, en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, que lo que sería para un hombre, ¿no? En particular, a mí me pasa con cierta frecuencia, ¿no? De que hay situaciones, incluso por un tema cultural, en el que uno como mujer tiene que tener la capacidad de decir, conviene más que seas tú que vayas y hables a un varón, porque tú vas a obtener mejores resultados que yo. O sea, más allá de que uno sea feminista o lo que fuera, a veces para lograr el objetivo, uno tiene que ser consciente de en qué espacio está trabajando y con quién está trabajando. Y no me ha pasado nunca, por suerte, pero yo sé de muchas compañeras, mujeres productoras, que a veces tienen ciertos problemas con miembros del equipo técnico que son varones y que no aceptan que sea una mujer la que les ponga en su lugar, porque ese es el trabajo de un productor, marcar las reglas, ¿no? Y a veces en situaciones, en rodaje, que hay situaciones de conflicto, que hay mucha tensión, mucha presión, a veces la gente está fuera de su entorno natural y un poco se dispara, ¿no? Entonces, alguien tiene que mantener un cierto orden para que las cosas no se salgan de curso. Y ese alguien tiene que ser el productor o la productora, y a las mujeres a veces nos cuesta más lograr poner en cintura, si quieres llamarlo, ¿no? A los equipos técnicos, que en general son 70% varones.
Generalmente son relativamente pocas las mujeres que trabajan en los rodajes, ¿no? Y lograr controlar situaciones que puedan darse de acoso, por ejemplo, sexual. Hay situaciones en las que los técnicos se disparan y se van a farrear en una noche, en una locación, y entonces puede haber problemas con la comunidad. Todas esas cosas suceden de manera rutinaria casi en todas las películas. Y a veces a las mujeres nos cuesta más el poder poner orden que a los hombres. ¿Cómo fue su experiencia? Un poco recogiendo lo que dice Verónica, ¿no? Y hablando cosas que tal vez sí se comentan mucho, ¿no? Por fuera, pero que pocas veces se discuten públicamente. Y bueno, el siguiente paso tal vez sería discutir con los pares, ¿no? Con los que se trabaja, porque finalmente se trabaja con colegas varones y se lo va a seguir haciendo, ¿no? Lo que yo siento que cuesta más siendo mujer, y hablo por colegas, no por experiencia propia, porque no soy mamá, pero creo que es esta cosa de familia, ¿no? Tengo muchas colegas que directamente se han ido alejando un poco o han asumido roles de menos responsabilidad por responsabilidades en casa. Les cuesta más dejar a los hijos, etcétera, mucho más que a los que son papás. Incluso las vidas domésticas así normales, como que la mujer, lo mismo por cosas culturales, de formación y demás, no sé, pues capaz le cuesta más salir de su casa y dejar la cama extendida que a un hombre que puede acumularse ahí un mes, ¿no? El desorden. Entonces, y viéndolo desde el lado de productora también, para mí ha sido un reto, lo reconozco, y tratar de incluir a compañeras que sean mamás, que se traigan sus guaguas al rodaje. Es un reto porque es una forma diferente, pero no es imposible y realmente no cuesta mucho, ¿no? O sea, no cuesta mucho el asumir que puedan pasar estas cosas. Entonces, yo he tenido mamás con sus hijos en rodajes largos de semanas, y también papás con hijos, que las mamás no podían hacerse cargo justo y lo tenían 2 semanas en rodaje, ¿no? Pero siento que por ahí es la dificultad que he visto más por ser mujeres, ¿no? Y ese distanciamiento. Mejor voy a hacer esto porque me implica menos tiempo de trabajo, menos horas, puedo llegar un poco más tarde, menos responsabilidad realmente. Y creo que eso es duro, que tengas que ceder un poco de lo que quieres hacer tú por dedicarte más a tus hijos. Creo que es algo que depende también de los productores, ¿no? El tratar de ser un poquito más, no lo sé. No sé tampoco si este oficio es muy amigable con ciertas cosas como ser papá realmente. A mí me ha tocado en una producción en Chuquisaca, estuvimos filmando 2 semanas en un pueblito en el campo, en Chuquisaca, y la productora, o sea, la jefa de producción de la película, estaba con su guagua, ¿no? Nada sería que fuera una parte del equipo técnico, una actriz o una vestuarista, no. La productora se cargaba su guagua en el aguayo y le metía fantásticamente. Y claro, a veces alguna toma se arruinaba porque la guagua lloraba, pero no importaba, porque todos estábamos tan conscientes del enorme esfuerzo que estaba haciendo ella de asumir esta responsabilidad con su guagua a cuestas, que realmente ha sido admirable. Pero es raro y en algunas circunstancias se pueden dar, pero en otras no. Y sí, ese es un tema clave. La mayoría de las mujeres, cuando tienen guaguas, dejan de hacer cine, porque es un trabajo que no es compatible con la vida de lo que se espera de una mujer en su casa. Y en muchos casos en nuestro medio se da, es mi caso, y conozco a muchos, y aquí están también en esta exposición, ¿no? Que son parejas, que son cineastas ambos. Y eso es por una razón muy lógica, porque si una es mujer y cineasta y su esposo es dentista o no sé,
contador o banquero o lo que sea, es muy probable que o va a dejar de hacer cine la mujer o ese matrimonio no va a durar, porque las responsabilidades, los tiempos que implica hacer cine, más la expectativa que hay sobre qué se supone tiene que ser una mujer en un matrimonio, no hay forma de que puedan conjugar de una manera adecuada, ¿no? Luciana, te cambio un poco la pregunta, porque tú eres más joven, tú tienes 28 años, has producido de maneras diferentes y tal vez tu experiencia como mujer en equipos de rodaje y guiado esta pregunta, ¿no? A recoger un poco cuáles son los desafíos que vienen por el género, con colegas varones, por ejemplo. Tu experiencia es diferente, ¿no? ¿Cómo tú vives, por ejemplo, o has vivido el trabajo con colegas que se han ido volviendo tus amigos, ¿no? Como nos has contado, pero que finalmente, o sea, como que la diferencia etaria no era mucha y no tenían este tipo de problemas, digamos, familiares, de maternidad, sino ¿qué otro tipo de problemas o desafíos encontraste? Con estos colegas, bueno, que con los que hice Nana, creo que no, o sea, no he encontrado como, ahorita no puedo pensar en como aspectos más allá, más que, o sea, la vergüenza, digamos, mía de mostrar cosas, pero que tenía que ver con muchas cosas, porque estaba mostrando mi vida así muy íntimamente y tampoco eran tan íntimos ellos como para mostrarles tanto, ¿no? Pero creo que de dificultades no ha habido nada, o sea, de hecho todo ha sido muy tranquilo, muy fluido y todo bien, ¿no? Pero puedo recordar antes de eso que he trabajado en muchas producciones, sobre todo de asistente, ¿no? He empezado a aprender y ser asistente es pues ser subalterna, ¿no? Entonces, sí han habido, bueno, gracias a Dios nunca ha pasado nada malo, pero sí he tenido muchas veces miedo del acoso, ¿no? No sé, por ejemplo, he viajado una vez por Entre Ríos, donde es la Asamblea del Pueblo Guaraní. Bueno, en realidad conseguí como que ese trabajo porque mi papá conoció a un amigo en el sauna y le dijo, mi hija hace cine y hace fotos, entonces por ahí puedes ayudarle, y conseguí, ahí fuimos primero a Tarabuco y luego conocí a estos otros productores que era de un programa de tele que se llama, o sea, me sabía, pero se me ha ido, pero era un programa, ya acabo de olvidarme, pero ahorita me voy a acordar, un programa de televisión, donde había de Bolivia TV, no sé si seguirá dando, donde estaba el presentador, y bueno, él viajaba con su camarógrafo, y los conocí en Tarabuco, porque habían sido amigos de este señor con el que se había conocido mi papá, y me dijeron, pero ven a trabajar con nosotros, puedes ir también de asistente. Entonces fuimos a Potosí, luego a la Asamblea del Pueblo Guaraní en Entre Ríos, y fuimos los tres, ¿no? El presentador, el camarógrafo y yo como el asistente del camarógrafo. Y bueno, después de Potosí nos hemos viajado hasta Entre Ríos, y no, pues este presentador siempre había sabido tomarse en las producciones, ¿no? Entonces se había tomado y estaba muy borracho y siempre estaba con chicas, molestando a las chicas, a las señoras, siempre en ese afán. Entonces yo tenía mucho miedo, ¿no? Tenía mucho miedo y bueno, le dije a este camarógrafo, le dije, tengo miedo, ¿no? Y me dijo, ya tú anda adelante en el auto y nosotros vamos a ir atrás, yo voy a ir atrás con él, porque yo iba a ir atrás con él en el auto y tenía miedo, ¿no? Y al final fuimos y bueno, todo tranquilo, pero sí he tenido miedo y en esa ocasión y quizá en otras ocasiones, ¿no? Por ejemplo, en rodajes viajas, ¿no? Lejos, y en estos rodajes que, bueno, era pequeño para un programa de televisión, yo era la única y eran 2 hombres y sí he tenido miedo, ¿no? Del acoso de este tipo, y más bien el camarógrafo se ha hecho mi amigo y más bien él no era así, digamos, entonces sí he sentido como que ese miedo al acoso y miedo también, a la violencia, ¿no?
Entonces creo que igual cuando empezamos de jóvenes, empezamos como asistentes de todo, ¿no? Yo he hecho asistencia de vestuario, asistencia de sonido, de cámara, de todo, de producción, y a veces eres la única, entonces da miedo, o sea, como que creo que ese es un problema, el miedo en general del machismo y del patriarcado, el miedo con el que caminamos todas las noches, ¿no? Y en estos casos, el miedo que tenía de estar ahí sola y con hombres en los que no confiaba, ¿no? Pero sí hemos viajado con estos amigos con los que hicimos Nana y no, pues en esos casos sí no he sentido miedo, ¿no? Pero ya después, pero como asistente, como joven, recién empezando, ahí sí han habido estas situaciones. Bueno, en Bolivia no hay un protocolo, no existe un protocolo que regule o que pueda determinar ambientes seguros para el trabajo de mujeres, por ejemplo, para evitar el acoso, ¿no? Y cualquier situación que no sea justa para una mujer. Sin embargo, yo pienso que desde experiencias personales que cada mujer puede tener para protegerse a sí misma y para proteger a otras mujeres, tal vez en el cine ustedes han desarrollado prácticas que puedan un poco garantizar cierto ambiente favorable, justo, seguro para una mujer. No sé si eso es algo consciente o si se da más en el mismo trabajo, ¿no? Cuando hay una situación, hay una alerta, hay algo a lo que prestar atención, hay un miedo y se activa esto para hacer algo como productoras, como trabajadoras del audiovisual, o si hay algo previo que ustedes hacen, ¿no? Como que ya tienen unas prácticas determinadas. En mi caso, esto de proteger a mi equipo femenino se ha vuelto un poco una cruzada personal. He tenido casos de problemas de ese tipo. Quiero creer que todos mis colegas hubieran reaccionado igual, pero en mi caso es así, cero tolerancia. Y de las medidas que he empezado a tomar es que yo directamente lo incluyo en el contrato, ¿no? Amparado en las leyes que nos protegen, directamente lo incluyo. O sea que cualquier cosa que ponga incómoda a cualquier persona del elenco o del equipo técnico por un motivo así, aunque sea que te miraron demasiado, cualquier cosa, yo así, te juro, no me tiembla la mano porque creo que es, al ser mujer, al estar en esa posición de liderazgo que dice Vero, es súper importante para mí. O sea, esa sensación que tiene Luciana, que las hemos sentido toditas sin excepción, en diferentes circunstancias, no solo en el trabajo, puede ser en la calle, puede ser en el colegio, no sé. Si tú estás en la posición de, ojalá fuese de prevenir con un contrato, ¿no? Pero de tratar de marcar un precedente de que no vas a permitir que pasen estas cosas, vas a hacer todo lo que esté en tus manos y que tu equipo sienta la confianza de llamarte como primera cosa. Me ha pasado esto y me siento incómoda y tú reaccionar rápido, creo que es clave, ¿no? Y nuestra responsabilidad, más allá que, ¿no? Sobre todo, porque además, si estamos hablando de que queremos un ambiente súper amigable para que vengan con sus guaguas, para que una mujer se sienta cómoda, o sea, yo como productora mujer sería contradictorio, ¿no? Para mí es impensable que no sientan que están en un ambiente cómodo. Y cada vez que puedo se los hago saber y cuando me pasa es algo que me pone muy mal y pasa todo el tiempo, esa es la verdad también. Entonces, eso para mí sí que es así muy, muy delicado. Yo tengo cero tolerancia, cero absoluta y últimamente se me está volviendo una cruzada de verdad. El luchar contra eso y hacer lo que esté en tus manos, ¿no? Que a veces no es tanto, pero
por lo menos el compartirlo y decir esto ha pasado con esta persona, con nombre y apellido y tratar de que no vuelva a pasar, ya por lo menos es algo, ¿no? Creo. Somos relativamente pocos, o sea, y nos conocemos. Entonces, no necesariamente por el tema específico, ¿no? Pero por cualquier tema, siempre hay problemas y uno como productor, cuando termina un rodaje, evalúa, ¿no? Y dice, pucha, la persona tal puede ser muy talentosa, puede ser muy profesional, pero genera este tipo de problemas. Entonces, la próxima vez prefiero no trabajar con esta persona. Y eso creo que nos ha pasado a todos de un modo u otro, por diferentes razones. Y en esa lógica pienso que una de las cosas que tenemos que hacer, no solamente las productoras o productores, sino en general todos dentro del gremio, tenemos que ser capaces de hablar, porque muchas veces sucede, como la experiencia de Luciana, de que hay chicos, chicas que son jóvenes, que quieren entrar en este medio, que están muy ilusionados con el tema de trabajar en una película y que se aguantan cualquier cosa, porque tienen miedo de que no van a ser vueltos a convocar, si es que generan algún tipo de situación o de dificultad en el rodaje. Y creo que eso es algo que tenemos que estar todos muy conscientes de que no puede pasar, ¿no? De que todos tienen que tener la posibilidad de denunciar si es que les pasa algo, o aunque no sea una cosa muy grande, por lo menos el que haya un mecanismo en el equipo para que tú puedas decir, pucha, me está diciendo cosas que no me gustan, ya, una cosa simple, que se pueda corregir antes de que pase a mayores, ¿no? Y que se pueda buscar una forma de que el ambiente de trabajo sea el más respetuoso en todos los sentidos. Y creo que en general, no solo en el cine, sino en general las mujeres tenemos el problema de que hacemos mucho trabajo de concientización, mucho trabajo entre nosotras, cuando ya es predicar para los conversos, ¿no? A los que deberíamos, realmente, con los que deberíamos trabajar muchísimo es con nuestros colegas, los chicos. Ellos son los que tienen que asumir un cambio de comportamiento, ellos son los que tienen que darse cuenta de que no es aceptable piropear, no es aceptable fisgonear, no es aceptable ni siquiera lo más básico, y que en un ambiente de trabajo respetuoso tenemos que cumplir ciertas normas, ¿no? Y eso es algo que creo que no debe ser muy difícil, porque somos pocos, nos conocemos todos con nombre y apellido, y a nadie le gustaría quedar como manchado con una reputación que haga que no sea después convocado a trabajar. Entonces, debería ser relativamente sencillo lograr que este protocolo se socialice y que los que tienen que ser los que lo asuman son los chicos, no las mujeres, en realidad, ¿no? Y es lo más difícil. Sí. Verónica, directamente el tema del protocolo, que es algo que se ha discutido en los encuentros de cine, bueno, en las reuniones previas al encuentro de cine de mujeres cineastas que tenía que ser inicialmente este año, se comentó que una de las propuestas debía ser o se estaba preparando un protocolo, ¿no?, que acompañe al reglamento de la ley del cine, que todavía también está pendiente, ¿no? Este protocolo, como dices, Verónica, es algo que hay que conversar con los colegas de trabajo varones, ¿no? Las mujeres son las que sufren, digamos, las cosas que señalaría este protocolo, y son los hombres quienes tienen que encarnar y cumplir ciertas reglas, ¿no? Eso es difícil, lo decías, Paola, sobre todo en un contexto en el que, bueno, por recientes denuncias, ¿no?, en otros ámbitos de la cultura y el arte, incluso los amigos no son gente confiable, ¿no? Hay casos donde lamentablemente se ha mostrado esto y donde un amigo o un par de amigos pueden ser violadores, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias concretas imaginan, soñando ya un poco, proyectando, que pueden ser efectivas para que este protocolo no se quede como en papel solamente, como una intención, como la ley que existe y nadie respeta, ¿no? ¿Cómo podrían, no sé, tal vez por un tema de contratación, ¿no?, que sean cosas que estén realmente escritas en contratos? ¿Cómo imaginan que podría ser algo realmente útil? Yo me imagino
algo, bueno, ahorita, ¿no? En lo que estamos hablando, que algo inmediato, digamos, que está funcionando al parecer es esa denuncia por redes sociales, ¿no? De las violaciones y de los acosos y de todo esto. Y imagino que varias del medio audiovisual han sufrido, hemos sufrido por personas que me imagino que no lo han hecho una vez, sino varias veces, este tipo de acoso o este tipo de violencia, ¿no? Entonces, por ahí me imagino, ¿no? En Perú, por ejemplo, recién ha habido el año pasado, desde el año pasado me parece, han empezado a denunciar la violencia de un personaje, me parece, no me acuerdo quién, pero alguien que hasta creo que había violado en una producción, algo así, y bueno, han empezado a denunciar y han dicho, yo también he sufrido acoso por él, y yo también, y no sé qué, y al final, o sea, se están haciendo cosas, ¿no? Al menos me imagino que ya no lo van a contratar, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo así como, no sé, igual esas denuncias de la Católica, que igual han sido listas, me imagino que han habido varios tipos de violencias y acoso en las producciones, entonces, quizá, ¿por qué no empezar a denunciarlas, ¿no? Quizá en una página, quizá, no sé, donde se denuncien ya estas personas que ya han cometido estos abusos y que obviamente las hacen tal vez seguido o las pueden volver a hacer. Entonces empezar a denunciar a todos esos, ¿no? Quizá podría ser. Sí, creo que aquí nos juega a favor lo que decía Verónica, es que somos pocos y que realmente si denunciamos y damos como una muerte civil a quien sea que haga algo que no debe, yo creo que puede repercutir un montón. O sea, si el consenso general es que no vamos a permitir que pasen estas cosas y pasa algo, pues se denuncia, y creo que aún más efectivo que hacer una denuncia legal y formal que con suerte y después de muchos meses terminaría con alguna sentencia de unas semanas en San Pedro, creo que puede ser más eficiente muerte civil. Esta persona no vuelve a ser contratada, no vuelve a trabajar en el medio, ¿no? Y que tenga un poco más de repercusión real en su vida. Creo que por ahí, no lo sé. Yo creo que también, o sea, sí, un protocolo es importante porque pone en blanco y negro algo que de otra manera cualquiera puede decir, yo no sabía que eso no se podía hacer, ¿no? Porque claro, cuando estamos hablando de violaciones, cuando estamos hablando de ese tipo de cosas, es obvio, eso es ya un tema penal, eso no tenemos por qué nosotros resolverlo, digamos, como productoras, le concierne a la policía. Pero estamos hablando de otro tipo de actitudes que a veces no son tan evidentes, pero que pueden ser muy incómodas cuando estás compartiendo con un grupo de gente muchas horas al día en espacios cerrados, y a veces también estás cohabitando en un albergue, en un hotel, en una locación durante varios días, varias noches. Esas son las circunstancias donde a lo mejor una actitud, una mirada, un gesto puede ser acoso, y que muchas veces los chicos dicen, no, pero ahora uno no puede hacer nada, ¿no? Ahora uno, o sea, ya cualquier cosa Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, yo creo que sería importante que, además de tener un protocolo que esté escrito y que se les reparta a todo el equipo técnico al momento de firmar su contrato, para que no puedan decir de que no lo conocen, ¿no? También iniciar, antes de filmar, tener una reunión específica para tocar este tema, ¿no? Donde se ponga específicamente, no solo se diga lo que es aceptado y no aceptado, sino que además se plantee la ruta por la que debe ir cualquier denuncia, ¿no? De tal forma que si alguna chica o algún chico, porque también sucede entre chicos, ¿no? Se siente incómodo porque algo está pasando, que no es un delito, pero que es algo que, digamos, perturba, sepa qué hacer y cómo se va a resolver, que se diga desde el primer día y que todo el mundo lo sepa, de tal forma que nadie pueda alegar ignorancia, ¿no? Que es lo que normalmente es el arma de defensa más inmediata que tienen
algunos varones, ¿no? Me parece que en estas charlas que tuvimos en esos encuentros, hablaron de una figura, creo que en Argentina, no sé si te acuerdas, de que hay como estos números gratuitos, que es obligación que estén visibles, inclusive la presencia de una persona a cargo, ¿no? Que está así como un poco velando de las buenas conductas, pero también donde se puede acudir en caso de, no sé, yo creo que cualquier cosa igual de todas maneras es súper útil, ¿no? Para animar sobre todo a que no acepten este tipo de actitudes, que es lo más difícil, ¿no? Que no se normalice, que ya está. O que se quite este velo de la naturalización o del carácter cultural, ¿no? Porque, bueno, el mundo, vivimos en un mundo, en un sistema patriarcal y machista, ¿no? Pero ese hecho no significa que las cosas que devienen o que ocurren por ese sistema en contra de las mujeres deban ser aceptadas naturalmente, ¿no? Entonces creo que ese es también un desafío. Hemos tocado el tema de la ley un poquito, ¿no? Porque este protocolo podría estar en relación con este reglamento de la ley que está pendiente, así como otras cosas también, ¿no? Que puedan beneficiar directamente a las mujeres en el cine, en la producción audiovisual. Hay casos, por ejemplo, de otros países que establecen fondos para mujeres o en sus fondos dan un beneficio de puntuación mayor a proyectos con una cantidad de mujeres, ¿no? Hay casos en la región y en el mundo que ya trabajan con cosas concretas para beneficiar la incursión y la participación de las mujeres en el audiovisual. En Bolivia, no sé si ustedes conocen la ley que se está trabajando, si hay algo escrito o que se quiera introducir en el reglamento que implique esto. La verdad, me parece que, por lo menos hasta donde yo he conocido el proceso del debate sobre la reglamentación de la ley, no se ha tocado ese tema específicamente, ¿no? El tema de lo femenino. Lo que pasa es que en Bolivia hay muchas desigualdades sobrepuestas, ¿no? Entonces, el tema de la ley está como tratando de paliar esas desigualdades y está empezando por algunas áreas que han tenido una lucha larga, por ejemplo, el tema de incluir el cine comunitario indígena, ¿no? Es una de esas desigualdades que se está tratando de paliar, la demanda regional, ¿no? De los diferentes departamentos, de que se descentralice un poco también toda la parte de administración del cine, la demanda de los cineastas de diferentes departamentos, es otra desigualdad que también se está tratando de trabajar. Entonces, el tema femenino es transversal a todas estas otras. Y sin embargo, por eso mismo creo que tiende a quedar un poco dejado de lado, ¿no? Porque, bueno, ya es suficiente, estamos haciendo con esto o aquello, y en este grupo ya hay mujeres y en este también, entonces estamos de alguna manera satisfaciendo. Es un poco la manera en que se deslinda ese tema, no solo en el cine, en general, en todos los procesos donde hay ese problema, ¿no? De que hay desigualdades muy marcadas y que, bueno, en un momento determinado se tienen que abordar. Bueno, es tal y como lo dices, ¿no? Hay una serie de desigualdades que están una sobre otra y que han dejado de lado tal vez el tema de las mujeres, ¿no? Como un tema, ¿no? Como un problema, cuando no es así. En realidad las mujeres han estado en el cine desde siempre, pero su visibilización o ciertas características de su participación no han tenido las mismas condiciones en todos los casos, ¿no? Hay que tener muchos aspectos en cuenta, ¿no? Para analizar la participación de las mujeres. Creo que hemos explorado en esta conversación con ustedes varios, ¿no? El conversatorio se llamaba Modos de producción en el cine boliviano, pero creo que debería haberse llamado Prácticas de la producción o de un grupo de productoras en el cine boliviano, porque hemos hablado mucho de eso, ¿no? De cómo se hacen las cosas, de las cosas que ocurren en un rodaje, de las cosas que ocurren en el relacionamiento de las personas, cómo se llevan a cabo los proyectos, cómo se
mantienen en vida los proyectos, prácticas realmente, ¿no? El tiempo se nos ha acabado, ha sido realmente muy, muy enriquecedor conversar con ustedes. No sé si quieren hacer algún apunte final, hacer algún comentario para cerrar. Yo ya hablo mucho. Bueno, en todo caso, esta conversación es como esperamos las siguientes de este ciclo, un punto de inicio, ¿no? Hay mucho de qué hablar y muchas veces esto se queda simplemente como una conversación, pero creemos que ya hay recientemente muchos pasos que las mujeres están y estamos dando, ¿no? Un poco para sentar ciertas bases más positivas, favorables y en la plenitud de nuestra integridad y nuestros derechos en el cine, ¿no? Gracias a las tres por participar en este encuentro, gracias a todos los que nos han seguido por redes sociales. Este es el primero de un ciclo, el primer encuentro de un ciclo que va a desarrollarse hasta mayo. Ustedes pueden encontrar la programación de todo el ciclo en Imagen Docs y en la página del Centro Cultural de España en La Paz y visitar la exposición Mujeres Cine Bolivia 1960-2020 hasta el 29 de mayo en el Centro Cultural de España en La Paz, que está en la avenida Camacho, entre calles Bueno y Loaiza. Mañana los invitamos a otra actividad paralela que tenemos a esta exposición, las invitamos también a ustedes, es un ciclo de cine, van a hacer 14 películas dirigidas por mujeres que se van a proyectar desde mañana hasta fines de mayo y vamos a empezar mañana con una película, 2 películas en realidad, en la Cinemateca Boliviana a las 11 de la mañana. Sin más que decir, nos despedimos. Claro, dale. No, solo decirte más bien gracias a ti por producir justamente esto, ¿no? Estos espacios de diálogo y de investigación de las mujeres en el cine. Creo que tú lo has comenzado y bueno, tienes todo un equipo, ¿no? Pero más bien gracias por producir este tipo de espacios. Gracias. Es un trabajo de un equipo realmente, y un equipo mayormente conformado por mujeres, entonces eso también nos alegra mucho, pero también hay varones, colegas que están en el equipo firmes y trabajando codo a codo y en igualdad, en un ambiente horizontal con todas, ¿no? Es una alegría y bueno, gracias y nos vemos mañana y en la exposición hasta mayo.